persona de Adriana en esta gentil presentación y por todo en la organización y compromiso para realizar estos webinars, que ya este es nuestro tercer encuentro que hacemos con el tema POCUS en diversas aplicaciones. Entonces estoy muy complacido de poder participar esta noche con ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan atendiendo a esta gentil invitación que ha promovido Sónica y su marca Fuji y su marca específicamente Sonosite. Así que nuevamente les agradezco a todos por estar acá. Esta noche vamos a tocar un tema que es particularmente interesante. Es una técnica que tiene mucho tiempo, como les voy a mostrar en una breve reseña histórica, pero tiene mucho. Pero cada vez más y más es que se difunde, se conoce, tiene profundas aplicaciones, algunas muy complejas, pero vamos a simplificar y vamos a dar dentro de este marco de los protocolos POCUS, Point of Care Ultrasound, ¿para qué sirve esto bajo ese concepto de POCUS? Entonces vamos a compartir pantalla para que yo pueda mostrarles la presentación que hemos preparado para ustedes. Compartir. Vamos a preparar aquí algunas cosas. Primero, vamos a anclar. Ya estoy con ustedes. Un instante. Listo el anclaje. Vamos a disminuir algunas imágenes acá. Me coloco una sola. Ya estoy con ustedes. Un instante. Muy bien, y ahora compartimos pantalla. Muchas gracias a nuestro coordinador de sala, el señor Daniel Pulve, que nos apoya con todos los conocimientos y aplicaciones técnicas para que este webinar y otros tantos que hemos hecho juntos puedan salir al aire. Por favor, Daniel, se ve claramente la primera diapositiva, Doppler transcranial POCUS, principios, Perfecto. aplicaciones. Se ve excelente. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, iniciamos, como les dije, este interesante tema que vamos ahora a presentarles. Es Doppler transcranial, principios de aplicaciones, porque vamos a tener que hablar de lo básico primero y luego ver concretamente las aplicaciones POCUS que más se están utilizando en esta técnica. Entonces, POCUS es un acrónimo de la expresión en inglés o del sustantivo en inglés completo, Point of Care Ultrasound, ultrasonido en el punto de atención. Así se define en español. Es este examen de ecografía realizado al lado del enfermo, en la cabecera del enfermo, que bien puede ser en su cama de hospitalización, en el consultorio de ustedes en la camilla, o inclusive en atención prehospitalaria, en ambulancias o helicópteros. Y la idea de este examen es precisamente poder responder a algunas preguntas clínicas de manera inmediata para orientar el tratamiento o conducta a seguir. Un examen POCUS es un examen puntual, dirigido y enfocado. Y es un estudio de carácter binario. ¿Es positivo o es negativo? ¿Hay o no hay una determinada patología que ya ustedes como clínicos, como cirujanos, como médicos que están abordando a ese paciente se han planteado previamente? Así que en un estudio en un estudio de ecografía convencional se estudia todo el órgano, todos los sistemas que incluyen esa ecografía que estemos aplicando. Pero en POCUS, este es un estudio de evaluación puntual que va dirigido a un diagnóstico específico, y aquí les puse varios ejemplos: vasoespasmo cerebral, derrame pericárdico, trauma cerrado de abdomen.
neumotórax, artritis reumatoidea en crisis, en fin, hay muchísimas aplicaciones de respuesta que requieren respuesta inmediata y que son utilizados entonces estas ecografías bajo los protocolos POCUS por los diversos especialistas. Entonces, hablemos un poquito de la circulación cerebral, el ultrasonido de la circulación cerebral. Ustedes saben muy bien que el cerebro tiene una circulación extracraneal, las carótidas, las vertebrales, pero después las carótidas van a generar carótidas internas, las vertebrales van a penetrar intracraneal. Se reconoce al doctor Aslid y colaboradores y a Aslid específicamente como el padre de la ecografía Doppler transcraneal por sus trabajos y sus artículos publicados en 1982. Pero si nos vamos a la historia del método, en 1965 Miyazaki y Kato hicieron el primer reporte en la historia. Sin embargo, para esa época, la limitación tecnológica y el poco interés de la comunidad médica en ese momento, pues dejó esto apartado para que luego en 1982 se hiciera entonces una nueva presentación de esta aplicación y de ahí en adelante ha ido progresivamente avanzando y cada vez siendo más utilizado. Así que podríamos definir al Doppler color transcraneal como una técnica no invasiva, que es económica y rápida, con enorme desarrollo en los últimos años, como ya les dije, y que amplía el espectro de posibilidades de estudio de la enfermedad cerebrovascular, tanto en la fase aguda, especialmente en la fase aguda, tanto en eventos isquémicos como hemorrágicos. La IUM, el Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina, que es el equivalente al college de las otras especialidades. La IUM se denomina instituto, pero es el college de ultrasonido de los Estados Unidos. Han publicado en el pasado las guías para la orientación de cuándo, cómo y por qué debe hacerse este examen. Y la última revisión fue en el año 2023, donde entonces especifica claramente y puntualiza claramente las diversas aplicaciones de esta técnica Doppler transcraneal para adultos y niños. Aquí hay tan solo una página de este documento que les recomiendo que lo pueden buscar en internet, es de acceso abierto y voy a regresar para que lo vean bien. Transcranial Doppler Ultrasound Examination for Adults and Children. ¿Sí? 2023. Es de acceso abierto y lo pueden bajar a sus computadores en formato PDF o leerlos en la página del Journal de la IUM. Entonces aquí hay un montón de ítems que están ahí, que son unas hormiguitas de líneas que ninguno de nosotros podemos leer, pero yo he extraído los más importantes y está perfectamente indicado para el estudio de la enfermedad oclusiva vascular cerebral, efectos de estenosis extracraneal en la hemodinamia intracraneal, vasoespasmo en hemorragia subaracnoidea, y la vamos a ver en POCUS, flujo en traumatismo cráneoencefálico y muerte cerebral, lo vamos a ver en POCUS, vasculopatías, estenosis en los pacientes drepanocíticos y en fin, un gran número de aplicaciones en los cuales su utilización está reconocida y validada. No vamos a ver todas estas indicaciones en este webinar porque estamos precisamente orientados y dirigidos a la evaluación POCUS. Pero tengo que mostrarles conocimientos básicos de la técnica. Es lo que vamos a hacer a continuación, aquí mostrándoles qué vamos a enfocar en esta conferencia. Bueno, vamos a ver los hallazgos en casos de isquemia cerebral, hemorragia cerebral y consecuente vasoespasmo, hipertensión endocraniana y la triste muerte cerebral. Para hacer ecografía de cualquier parte, usted tiene que estudiar, recordar la anatomía. Si va a hacer ecografía abdominal, tiene que revisar hígado, páncreas, vesícula, riñón, vascular periférico. Igualmente es para Doppler transcraneal. Tiene que hacer una revisión de la neuroanatomía y especialmente de su vascularización.
vamos a ver esta animación que nos muestra nuestro objetivo de estudio, que va a ser el polígono de Willis. Vamos a entrar en esta animación a través del foramen magnum. Nos encontramos a las dos arterias vertebrales que dan origen a la basilar. Esta da a las cerebrales posteriores, ¿sí? Y vamos a ver entonces aquí en la silla turca, donde vemos la emergencia de los extremos distal de las arterias carótidas internas que se van a bifurcar en cerebrales anteriores y cerebrales medias. También podemos ver las oftálmicas, que las vamos a encontrar acá, y en un estudio completo de Doppler transcraneal debemos y podemos evaluar las arterias comunicantes anteriores y posteriores. Esto conforma entonces el polígono arterial de Willis, que es el protocolo completo de estudio en un transcraneal. Pero nosotros no vamos a hacer el protocolo completo, vamos a hacer un protocolo muy específico, POCUS, y nos vamos a concentrar entonces de todos estos vasos que ven ustedes en este diagrama en las arterias cerebrales medias, del lado derecho y del lado izquierdo. Estas son las segmentaciones. La arteria cerebral media, después que ella surge de la bifurcación de la carótida interna distal que abre en una rama que es la arteria cerebral anterior y luego cerebral media. Entonces el segmento más proximal es el M1, más distal M2, y uno más lejano que habitualmente no vemos es el segmento M3. Igualmente la arteria cerebral anterior tiene el segmento A1 y A2. Pero vuelvo a insistir, nosotros nuestro estudio transcranial Doppler lo vamos con protocolo POCUS, lo vamos a enfocar en estos dos vasos. La misma arteria, arteria cerebral media del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, algunos datos epidemiológicos, si se quiere, o de la patología. La enfermedad cerebrovascular de origen isquémico es de 4 a 6 veces más frecuente que los eventos hemorrágicos. Eso quiere decir que aproximadamente 80% de los eventos cerebrales vasculares son de origen isquémico, porque se van a producir estenosis, obstrucciones o diversas situaciones que van a impedir el adecuado paso del flujo sanguíneo. ¿Qué aparato necesitamos para hacer este examen? ¿Qué transductores son requeridos para poder entonces revisar y hacer este examen? Bueno, nuestro transductor sectorial, Phased Array, que se utiliza para cardiología, es el que vamos a usar en estos exámenes y viene a ser de cierta manera el estetoscopio para el cerebro. Desde hace muchos años veníamos oyendo y diciendo y promulgando de que el ultrasonido sería el estetoscopio del futuro. Bueno, el futuro es ahora. Ahora tenemos el ultrasonido y sobre todo en la modalidad POCUS podemos examinar todos los órganos de la economía, todos los órganos del cuerpo. Así que necesitamos un transductor que sea sectorial y que nos permita visualizar la imagen, visualizar la codificación a color del vaso y poder entonces nosotros ajustar el análisis espectral. Esa es la forma más avanzada. Tenemos una forma un poco más básica que fue la primera, que es con la utilización de transductores de muy baja frecuencia, fija de 1 megahertz, y que de una manera ensayo y error, aunque conociendo algunas coordenadas, a qué profundidad está la arteria que yo estoy buscando, si son 60 milímetros, si son 58 milímetros, y a qué distancia de la línea media, todo eso se calcula, todo eso se practica, y todo eso era muy difícil, aunque en muchos centros se sigue utilizando. Pero tenemos la gran ventaja que con el Doppler color transcraneal nosotros vemos la imagen del cerebro y vemos la codificación a color de los vasos. Así que nuestro primer paso es tener un transductor de baja frecuencia. Los transductores Phased Array que se utilizan en cardiología tienen frecuencia variable, pero baja frecuencia. Ellos son multifrecuenciales que puede ser 4 a 1 o 4 a 2 MHz. Pueden ser de 5 a 1 MHz, a diferencia de los que son ciegos, que son de 1 MHz exclusivamente. Entonces, primero que nada, el transductor.
Y dependiendo del equipo, si es el Doppler ciego, TCD, Transcranial Doppler, o TCCD, Transcranial Coded Doppler, nosotros vamos a tener una máquina diferente para conectar a ese nuestro aparato. Hay varias ventanas acústicas para hacer un Doppler transcranial: lateral, posterior, orbital, submandibular, existen muchas. Pero básicamente nosotros para un Doppler transcranial POCUS vamos a utilizar la exploración desde el acceso lateral a las regiones temporales. Regiones temporales. Así que, nuevamente, para continuar la explicación de las diferentes calidad de imágenes o tipo de máquina, el transcranial Doppler y transcranial es con I en inglés, transcranial en español transcraneal. Entonces el transcranial Doppler, que lo van a ver escrito en todas partes, TCD y TSD, esto es un equipo más sencillo. Él va a generar sonido y grafica el sonido con un análisis espectral, pero él es ciego, no tiene imagen. En cambio, el Transcranial Color Coded Doppler, TCCD, es un equipo más complejo que permite una supervisión visual de ese examen que nosotros estamos haciendo. El doble color transcraneal, que es de lo que vamos a hablar esta noche, él dibuja los vasos cerebrales, asigna color a la dirección y velocidad del flujo, como cualquier Doppler que estemos utilizando en la arteria renal o en vascular periférico. Y él permite medir la velocidad en las arterias de interés, que ya yo les mostré todo el polígono de Willis. Todas esas arterias se miden en un Doppler color transcraneal formal, complejo, completo. Sin embargo, en POCUS vamos a trabajar especialmente o específicamente en las arterias cerebrales medias. Vean ustedes unos modelos de máquinas para hacer Doppler transcraneal ciego. Entonces, ellos grafican ese sonido que se percibe a través de transductores de baja frecuencia. Hay máquinas de un solo transductor, hay máquinas de más de un transductor, algunas máquinas son de 6 transductores simultáneos para percibir el flujo en todas las arterias que les mostré en la animación. Este es un aparato muy interesante porque él se conecta, esto es el ecógrafo, su transductor de 1 MHz, y se conecta a su laptop y viene con un software y entonces es extremadamente portátil. Entonces, esto tiene su aplicación hoy en día y muchos centros de Europa, de los Estados Unidos, siguen utilizándolo. Ahora bien, nosotros hicimos inicialmente una experiencia con este tipo de máquina de Doppler ciego, pero de hace muchos años venimos trabajando con los equipos de imagen. Los equipos grandes que tengan el transductor sectorial pueden ser utilizados, y no solo tener el transductor sectorial, el software que permite la realización y los cálculos del Doppler transcraneal. Y también hay equipos portátiles como este, con el que tenemos una amplísima experiencia, y puedo decirles con toda responsabilidad que no necesitamos una super máquina costosísima. Podemos hacer este examen con equipos más accesibles y portátiles en este tipo laptop, y les estoy mostrando un modelo específico. Este es un Edge 2 de la casa Sonosite, que tiene la capacidad de recibir un transductor que tiene una frecuencia sectorial de 5 a 1 MHz y todo el paquete de análisis y además de preajustes para poder ver la imagen. No basta con tomar un transductor cardíaco y en nuestro aparato activar el software cardíaco. No van a poder hacer el Doppler transcraneal porque se requiere una preparación del punto de vista técnico de ingeniería, de modificación de índice mecánico, de índice térmico, penetración, control de onda, son otras cosas. Además de que los valores que nosotros vamos a utilizar en Doppler transcraneal son valores promedio, son valores de velocidad media. Así que con equipos como este podemos hacer perfectamente este estudio de Doppler transcraneal bajo la modalidad completa o la modalidad POCUS. No confundir Doppler transcraneal con Doppler transfontanelar. El Doppler transfontanelar, como su nombre lo indica, la ventana acústica es la fontanela abierta del bebé que todavía no ha cerrado,
y que te permite con transductores, en este caso de alta frecuencia, poder hacer el análisis no solo del tejido del parénquima cerebral, sino también de su vasculatura. Entonces, una cosa es Doppler transfrontalar y otra cosa es Doppler transcraneal. Desde el punto de vista técnico, entonces, para nuestro examen necesitamos preferiblemente un ambiente tranquilo, aunque si estamos en una unidad de cuidados críticos, pues ya no será tan tranquilo como lo desearíamos, pero en fin, eso es lo que se define para poder hacer mejor el Doppler. Con el paciente en decúbito dorsal y el operador puede colocarse lateral al enfermo e ir a una zona a buscar la ventana temporal derecha-izquierda o se posiciona en la cabeza del paciente. Entonces, colocado en la cabeza del paciente, los pies están distales y ahí hace el examen utilizando estos puntos de entrada, buscando dónde puede ver que la señal de ultrasonido pueda pasar mejor la calota craneana. Así, de esta manera, empezando en transversal y tal vez inclinando luego un poquito el norte del transductor hacia el asa mayor del efenoides. De esta manera, nosotros vamos a llegar fácilmente al polígono de Willis, representado acá. Entonces, el transductor con su ventana transtemporal, viendo polígono de Willis, y aquí generando con Doppler ciego dos diferentes espectros. Ya les voy a mostrar cuál es el espectro normal y cuáles son las alteraciones que vamos a encontrar. Así que con el Doppler color transcraneal comenzamos el estudio en modo B y él combina la imagen cerebral con la imagen vascular. Lo primero que tienen que hacer utilizando esa ventana transtemporal es ubicarse hacia la base del cráneo e ir hacia el mesencéfalo. Y van a reconocer el mesencéfalo por esta estructura aquí que parece una mariposita acostada. Esto que está aquí son los pedúnculos, o también, depende de la altura, toca algo de pedúnculos o toca el tálamo. Y activemos el video y van a ver como frente a esta estructura van a ver pulsatilidad en el modo B. Pulsatilidad en el modo B. Activan después el Doppler color y ahí van a ver las estructuras, en este caso, las arterias cerebrales posteriores. Aquí tenemos la arteria cerebral media y la anterior. Ya los voy a llevar a cómo se ve ese polígono de Willis. Pero entonces, comenzamos en mesencéfalo. Comenzamos buscando la mariposita, activamos el color para luego colocar el volumen de muestra y generar el análisis espectral, que es el que nos va a dar el diagnóstico de lo que estamos buscando en el caso nuestro de POCUS transcraneal. Así que aquí tenemos una imagen que nos muestra arteria cerebral media. Aquí tenemos una imagen opuesta en codificación. Este es azul, esta es la arteria cerebral anterior. Claro, un flujo se aproxima hacia la ventana temporal donde nosotros estamos colocando el transductor, arteria cerebral media, y el otro flujo es la cerebral anterior que se aleja ese flujo. Y en este punto aquí donde se ven las dos, esa es precisamente la bifurcación que surge de la arteria carótida interna distal. Del otro lado podemos ver, dependiendo del tamaño del cráneo, podemos ver imágenes de ese mismo polígono contralaterales. Vamos a ver esta otra imagen donde el polígono es aún más claro. Entonces, vemos los vasos pulsando, vemos el vaso rojo que se aproxima al transductor, arteria cerebral media, vaso azul que se aleja del transductor, arteria cerebral anterior, y aquí contralaterales. Sin embargo, vamos a hacer nuestras medidas en un lado y luego determinada nuestra medida en este lado, nos vamos a ir hacia el lado contralateral, hacia la ventana opuesta, buscando la arteria cerebral media opuesta. Entonces, aquí tenemos utilizando Power Doppler, como se ve en la imagen, y aquí vamos a colocar volumen de muestra y vemos si hay flujo y qué dirección tiene el flujo. La arteria cerebral media siempre va a tener una dirección de flujo que se aproxima al transductor. Va a ser muy fácil. Aquí otra imagen utilizando Doppler en video, utilizando Doppler de amplitud o Power Doppler. Entonces, la gran ventaja de este examen es que vemos la arteria, colocamos el volumen de muestra y vamos a examinar cada arteria, vamos a medir su velocidad y aquí viene entonces como en cualquier lugar donde estemos sospechando de una estenosis.
alta velocidad en la arteria por encima del valor reconocido como normal, esto se asocia con un riesgo de enfermedad cerebrovascular. Se puede ver entonces diagnóstico de vasoespasmo, se puede ver diagnóstico de circulación colateral. Así que desde estas ventanas, aquí tenemos el flujo, el patrón normal de flujo de la arteria cerebral media. Aquí tenemos la cerebral anterior en flujo que se opone. En transcraneal se deja el flujo en la orientación que tiene. Si colocamos el volumen de muestra en la bifurcación, vemos un flujo que se aproxima y uno que se aleja simultáneamente. Y si vemos la arteria carótida interna distal, vemos un flujo que se aproxima. Nosotros nos vamos a enfocar en esta presentación en POCUS en el flujo de la arteria cerebral media. Ahí es donde está el análisis POCUS. No vamos a hacer corrección angular, vamos a dejar el ángulo en 0 grados porque el patrón inicial de estudio fue hecho siempre con el Doppler ciego. Entonces, los valores que hasta ahora están validados deben ser hechos con el ángulo a 0 grados. Es un patrón inicial, como dije, que fue hecho con el ciego y vamos a apuntar, vamos a revisar las velocidades medias, que en adultos es la velocidad media y en niños es la velocidad media de la máxima, la velocidad pico media, pico máxima. Estamos trabajando con adultos en este caso y vamos a medir la velocidad media. Ya hay tablas que nos dicen cuál es la velocidad promedio del vaso, qué dirección tienen, a qué profundidad se encuentra. Esto lo van a ver ustedes en la literatura. ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas entonces bajo el concepto POCUS? Pues comencemos con isquemia cerebral. POCUS transcraneal para la evaluación de isquemia cerebral. En todos los cursos de Doppler que dictamos en nuestra plataforma Sonoimagen, en los presenciales, en los congresos, siempre hablamos de física inicialmente y siempre hablamos del principio de Bernoulli, en el cual para recordarles que si yo tengo el diámetro de un vaso y hay una estrechez, entonces para compensar el flujo y por gradiente de presión, este flujo se va a acelerar, esta velocidad, perdón, se va a acelerar. Viene una velocidad constante, se acelera, se hace turbulento, con el objetivo de mantener un flujo, cantidad de sangre en la unidad de tiempo, igual antes y después de la estenosis. Importantísimo. Y es por eso que en todas las aplicaciones Doppler, cuando queremos calcular una estenosis, tenemos que medir la velocidad preestenótica, estenótica y postestenótica. Recordar esto. Entonces, cuando nosotros evaluamos la velocidad de la arteria cerebral media en un adulto, podemos estimar un riesgo de ACV. Este trabajo es muy interesante. Estudiaron 1.390 pacientes y le midieron la velocidad, ojo, velocidad pico sistólica en la arteria cerebral media. Y encontraron que cuando esta velocidad era mayor de 140 centímetros por segundo, con una sensibilidad del 91% y una especificidad del 93%, se podía estimar que ese paciente tenía un riesgo de ACV de 3.6 veces. Recuerden que 3 veces es 300% más, si lo ve de esa manera. Entonces, 3.6 veces más de tener un ACV con aquel, comparado con aquel que tenía velocidad normal. Así que la conclusión encontrada con este grupo y con muchos otros es que a través del Doppler transcraneal se pueden identificar pacientes de alto riesgo. Pero yo les acabo de decir tres diapositivas antes de que lo que vamos a medir es la velocidad media. Así que si nos guiamos exclusivamente con estos trabajos de pico sistólico, bueno, aquí tenemos un problema, que es lo que vamos a medir, el pico o la velocidad media. Yo les digo que definitivamente debemos medir la velocidad. ¿Por qué vamos a usar la velocidad media en vez de la velocidad pico sistólica? Porque la velocidad media se afecta menos por la frecuencia cardíaca, por la contractilidad, fracción de eyección, por resistencia periférica. La velocidad media se correlaciona mejor con la perfusión cerebral. Y si usted se pusiera a tocar ese ángulo, el ángulo del volumen de muestra, que ya les dije que se va a dejar en 0 grados, pero si lo moviera, entonces si el ángulo del vaso cambia, hay muy poca modificación por corrección angular en la velocidad media en vez de la velocidad pico sistólica máxima. Entonces, definitivamente vamos a medir la velocidad media. Entonces, ¿cómo diagnosticamos una estenosis en la arteria cerebral media? Bueno,
Ustedes ya saben que en cualquier vaso que nosotros midamos y busquemos una estenosis, hay un aumento focal de la velocidad en ese punto. Hay una turbulencia focal que se va a manifestar como aliasing, por ejemplo, en el color. Y si esa estenosis es muy, muy severa, va a haber una caída postestenótica de la velocidad. Es el patrón parvus tardus. Entonces, si usted mide una velocidad en la arteria cerebral media y ve un punto de mayor velocidad por el Doppler color y hay un aumento mayor del 25%, esto es sospechoso de que haya una estenosis allí. Y como en toda arteria del cuerpo, esto es válido para la arteria femoral, la carótida o la arteria cavernosa del pene, si la velocidad se duplica, estamos hablando de un 50, al menos un 50% de estenosis. Así que el valor máximo de la velocidad media de la arteria cerebral media es 100 centímetros por segundo. Este es un valor que hay que aprendérselo. Máximo, máximo, no puedes pasar de eso, porque se reconoce que su valor en realidad debe ser menor de 80. Así que este principio de Bernoulli se puede ver en esta animación donde se está produciendo una estenosis, se convierten en dirección anárquica, cambio de flujo laminar a turbulento cada vez más rápido para mantener el flujo constante antes y después de la estenosis. Así que aquí tenemos el patrón normal de una arteria cerebral media. Y sus características son que su velocidad media debe ser menor de 80 centímetros por segundo, que tiene una aceleración sistólica muy rápida, un tiempo de aceleración muy corto, y que luego hay una pendiente que ellos llaman los americanos pendiente escalonada, que significa que hay mucho flujo en diástole, porque este es un órgano que necesita ser irrigado, el cerebro, en sístole y en diástole. Así que es de baja resistencia, con gran cantidad de flujo en diástole y con velocidad de que sea menos de 80 centímetros por segundo de velocidad media. Vean este caso donde atendimos a este paciente ya con el ACV establecido y vemos la arteria cerebral media izquierda. Vean el patrón que prácticamente, a no ser por este pico que está acá, es un patrón parvus tardus. Y la arteria contralateral, vean ustedes el patrón normal como el que les acabo de mostrar. O sea que ya el accidente se estableció, ese vaso está muy comprometido y el flujo distal es totalmente amortiguado en el patrón parvus tardus, que significa parvus poquito, tardus lento, tardío. En los ACV, en las hemorragias cerebrales, en los pacientes con operaciones de aneurisma, las rupturas de aneurisma, puede ocurrir un fenómeno que se llama vasoespasmo. Y nosotros podemos determinar si nuestro paciente tiene vasoespasmo. Ya vimos y ya diagnosticamos que el paciente tiene una zona de isquemia, disminución de flujo. Ahora tenemos un vasoespasmo y en el vasoespasmo la velocidad va a aumentar. Y decimos entonces, recordando que la velocidad media debe ser menor de 80 centímetros por segundo, si la velocidad media se acelera a más de 120 centímetros por segundo, estamos hablando de un vasoespasmo moderado, leve, es un vasoespasmo moderado si la velocidad es más de 160 centímetros por segundo, y es medias. Ahí es donde vamos a buscar el hallazgo y vean ustedes en este diagrama cómo sería la diferencia entonces del patrón espectral de la arteria que está con velocidad normal y de la arteria con la altísima velocidad, donde está el vasoespasmo. Siempre que lean sobre este tema, van a ver mencionar un índice que se llama el índice de Lindergaard. El índice de Lindergaard se toma, así como se mide el reno aórtico en aorta, arteria renal y aorta. Bueno, vamos a buscar la velocidad media de esa arteria cerebral media donde creemos que está el vasoespasmo y vamos a compararla con el segmento distal, lo más que podamos, extracraneal de la arteria carótida interna. Ya les voy a mostrar cómo se hace eso. Entonces, altas velocidades de la arteria cerebral media, más de 120, te hacen sospechar que haya hiperemia o vasoespasmo. Mediante el uso del índice de Lindergaard, dividiendo la velocidad de la arteria cerebral media entre la velocidad media de la arteria carótida interna distal, si esa división da menos de 3,
estamos ante una hiperemia. Pero si da más de 3, estamos en presencia de vasoespasmo, que va a ser moderado, de leve a moderado, si va entre 3 y 6 veces ese índice. Y si es mayor de 6 ese cociente de esa división, entonces estamos hablando de vasoespasmo severo. Y de esta manera podemos diferenciar un poco, o podemos diferenciar con este índice si estamos ante un vasoespasmo o no. Entonces, con el mismo transductor transcranial, sectorial, cardíaco, nos vamos a ubicar aquí en el ángulo maxilar inferior y apuntamos hacia arriba buscando el trayecto de la arteria carótida interna distal que ya no vemos con el transductor lineal, que solamente ve 38 milímetros. Entonces, aquí vamos a medir a una profundidad entre 40 y 60 milímetros va a estar el vaso, pero nosotros vamos a verlo dónde está. Y ahí con el ángulo a cero le medimos la velocidad. Y esa velocidad media es la que vamos a aplicar para estimar el índice del Lindergaard. Y de esa manera estipular, establecer si hay vasoespasmo. Entonces, aquí un ejercicio donde hay una cerebral media con 229 y una interna con 32.7 velocidad media. Esta división da 7, más de 6 sin ningún criterio, y esto sería un vasoespasmo severo. Esto es aquí dibujadito, pero veamos acá un caso donde tenemos una velocidad media que es de 238 centímetros por segundo. Ya por definición, después de los 200, eso es un vasoespasmo severo. Eso es ya por definición. Piense que la gran diferencia, que si mido el pico sistólico, me va a dar 411. No, no queremos eso. Queremos medir, como dice la flecha acá, apunta la flecha, la velocidad media. Y el equipo te lo dice, mean TCD, te lo dice. Y ese es el valor que nosotros vamos a estudiar en estas arterias cerebrales medias. Ustedes saben bien que la fisiopatología y la evolución del vasoespasmo, la posibilidad de que haya un vasoespasmo es máxima entre el día 8 y el día 12. Aquí hay una gráfica tomada de la literatura, aquí ven la referencia. Entonces tenemos una velocidad basal, media de 96 centímetros, pero eso es el día del evento. Pero para el día 4 ya viene subiendo 104, todavía no pasa de 120. Pero en el día 6 tenemos una velocidad media de 170 y tenemos en el día 8 y aumenta hacia el día 12 aún más. Entonces tenemos una velocidad de 204 por encima de los 200 y ya tenemos el diagnóstico de vasoespasmo severo. Una información como esta que ustedes puedan aportarle al neurocirujano, al médico intensivista cuando ustedes hagan este tipo de estudio, o si son ustedes los que están tratando al paciente directamente, pues una información valiosísima para poder decidir qué esquema terapéutico van a utilizar con estos pacientes. Nimodipina, torvastatina, una cantidad de medicamentos, hasta angioplastia, para poder abrir esa arteria y poder resolver el problema del vaso. Vayamos ahora hacia la muerte cerebral. Existe una entidad que se llama el paro circulatorio cerebral. Les acabo de mostrar cómo es el patrón normal de la arteria cerebral media. Es un patrón monofásico con alto flujo diastólico de baja resistencia. Pues miren, este es el patrón que se encuentra en esta condición de paro circulatorio cerebral. Es tan alta la presión intracraniana que puede que entre algo de flujo en sístole, pero en diástole no entra flujo, por el contrario, sale del cerebro. Un flujo que se aproximó a la arteria cerebral media, al transductor, a través de la arteria cerebral media, y un flujo que se alejó del transductor en esa misma arteria observada con nuestra ventana transtemporal. O sea que la disminución en la presión de perfusión cerebral asociada con aumentos de presión intracraneal y además un incremento del índice de pulsatilidad resultan en la compresión de las arterias intracraneales y el cese del flujo al cerebro, lo que lleva a un paro circulatorio cerebral. Los americanos utilizan cerebral arrest
Por aquí se los tengo en inglés también. Esto es el paro circulatorio cerebral. Entonces, si nosotros ya conocemos el patrón de la arteria cerebral media, vamos con nuestro Doppler transcraneal y podemos ver cómo se va modificando, y les mostraré un gráfico también, cómo se va modificando el patrón a medida que aumenta la presión intracraneal y se establece la terrible muerte cerebral. Este método es especialmente útil en pacientes sedados en los cuales no pueden realizarse la exploración neurológica completa o que no lo puede sacar de la unidad a tomografía o a gammagrafía, que son otros de los métodos con los que se hace el diagnóstico de paro circulatorio cerebral. La muerte cerebral es el cese irreversible de las funciones cerebrales y del tronco encefálico. Y es un diagnóstico de grandes implicaciones médicas, éticas, legales, porque vamos a certificar la muerte del paciente. Y esto permite retirar todas las medidas de soporte artificial y va a permitir la extracción de órganos con fines de trasplante si la familia, el paciente mismo o la legislación del país, porque hay países donde no hay excepción, todas las personas que fallecen son donantes potenciales. Bueno, a través de este diagnóstico de muerte cerebral vienen estas tres grandes implicaciones. Entonces, esta parada circulatoria cerebral que acompaña la muerte cerebral ocurre cuando la presión intracraneal es tan alta que excede a la presión arterial sistólica del paciente. Por más que bombee el paciente 120 milímetros de mercurio, no va a vencer la barrera, no va a vencer que pase el flujo al parénquima cerebral. Entonces, aquí vemos cómo es el comportamiento del flujo en caso de hipertensión endocraniana. Aquí tenemos un flujo que es el flujo normal. Miren la gran diferencia a los gráficos que les he mostrado. Esto es paro circulatorio cerebral y este es el flujo de la cerebral normal, de la serie cerebral media. Entonces, acá tenemos un índice de pulsatilidad que varía entre 0.6 y 1.1 que nos va a dar la máquina. Pero a medida que aumenta la presión, hay mayor dificultad para entrar flujo en sístole y en diástole. Entra un poco más en sístole, ya casi no hay diástole, y cuando ya esto es muy, muy severo, con una pulsatilidad mayor de 2, entonces apenas hay un piquito sistólico y prácticamente no hay flujo diastólico, o la imagen que les acabo de mostrar, con salida diastólica, reflujo diastólico. Esto es el caso de un vasoespasmo. Entonces, en vasoespasmo ya vimos que las velocidades son altísimas, tanto de sístole como de diástole. Así que nuestro foco para recordar cómo es lo normal es esta imagen que está acá. Este patrón es el que tenemos que enfocarnos y recordar. Entonces, en la evolución del tiempo, nuevamente tenemos aquí un gráfico que nos muestra cómo del flujo normal comienza a perderse diástole, ya se acorta, ya casi no hay diástole, perdón, luego hay flujos reversos y luego al final apenas hay unos piquitos aquí, así que esto obedece a una perfusión cerebral, una presión de perfusión cerebral altísima y gravemente comprometida. Entonces, ¿cuál es la indicación de un doble transcraneal para diagnóstico de muerte cerebral? Bueno, si el paciente está sedado y no responde a ningún examen neurológico y usted no está seguro si ese paciente tiene o no actividad cerebral. Si hay una lesión craneofacial grave que impide la ocultación, la visualización de la pupila. Entonces hay técnicas que estudian el flujo cerebral, como les dije, angio-TC y gammagrafía cerebral con tecnesio, pero hay que sacar al paciente en esas condiciones. Así que aquí se crece la gran utilidad e indicación del doble transcraneal. Entonces, la muerte encefálica se define como el cese irreversible de las funciones cerebrales y troncoencefálicas. Es uno de los métodos más utilizados internacionalmente en las unidades de manejo de pacientes neurocríticos para el diagnóstico de muerte encefálica. Y tiene algunas condiciones que debe cumplirse. Este examen debe ser realizado por 2 médicos, no uno. Un médico 1 hace el examen y dice hay muerte cerebral, llega el médico 2, hace el examen y dice hay muerte cerebral.
tomando en consideración de que la tensión arterial sea normal, que los parámetros de O2, CO2 sean normales, etcétera. Estas dos exploraciones deben ser separadas al menos por un intervalo de 30 minutos para garantizar la irreversibilidad de ese paro circulatorio cerebral. 2 médicos, 30 minutos, 2 exámenes cada uno. Deben estar ahí y hacer el examen. Hay escuelas que dicen, bueno, que sean 2, hagan un solo examen cada media hora y que sean 2 los profesionales que estén viendo y coincidan en el resultado. Otra gente muy estricta manda a 2 médicos, haga usted uno y haga usted el otro. Y entonces esos médicos van a observar este comportamiento que se relacionan estas ondas que ya vamos a ver más grandes con el incremento de la presión intracraneana. En estas 3 fases, el problema cerebral podría ser reversible, pero en el paciente que presente estas 2, eso es irreversible. Tomado la literatura, aquí tienen la referencia. Vamos a separarlos para poderlas ver mejor. Este estaría normal, pero comienza a subir la presión y fíjense como la diástole empieza a disminuir. Aquí desaparece la diástole. Aún así, con tratamiento se le puede dar un chance al paciente y no haces el diagnóstico de muerte cerebral. Pero cuando tenemos ya el reflujo, ya se los mostré varias veces, o aún peor, no hay ninguna entrada. Aquí hay una entrada sistólica, pero aquí ya no hay entrada o es muy irregular. Esto es definitivamente irreversible y se puede entonces proceder a dictaminar el diagnóstico de muerte cerebral de ese paciente. Otra vez en función del tiempo, lo normal, se va perdiendo diástole, ya no hay diástole, flujo reverso y flujo de entrada irregular. Esto es algo que tenemos también que grabar en nuestra mente para cuando hagamos este tipo de estudios. Quiero hacer un comentario adicional. La edema cerebral, ya por terminar, no es Doppler transcraneal. Vamos a hacer el edema cerebral mediante la observación del nervio óptico y va a ser de gran utilidad para la evaluación de estos pacientes con traumatismo cráneoencefálicos o con eventos cerebrovasculares. Vamos a medir el espesor del nervio óptico y vamos a ver, así como se ve en el fondo de ojo, el papiledema, pues vamos a ver la papila ecográficamente. Hay un crecimiento, una protrusión de la papila hacia la cámara posterior y es el signo de la luna creciente. Y también podría verse el reflejo pupilar, pero esto ya sale del campo de nuestra conferencia. Entonces, con este esquema, nosotros vamos a tomar medidas desde la retina a 3 centímetros hacia el nervio óptico y a 3 centímetros, no, 3 milímetros. Y aquí de borde externo a borde externo vamos a hacer una medida que no debe, que su valor normal es de 3 a 4.9 milímetros. No debe superar 4.9, no debe llegar a 5 milímetros. Si nosotros hacemos eso y esos valores están en 3 milímetros, no hay edema cerebral en ese momento. Aquí tenemos una imagen, bueno, aquí linda en el esquema, aquí ya pues más a la vida real, en un paciente que tiene 3.3 milímetros de espesor de la vaina. La vaina la vamos a ver como un cono de sombra, como un cono hipoecóico. Nos ayuda si tenemos Doppler, que vemos cómo se atraviesa, la zigzaguea la arteria oftálmica. Ahora bien, sí, esto 5 milímetros ya no es normal, pero si este valor del nervio óptico llega a 5.5 milímetros, hay una excelente correlación entre la presión intracraneana, que va a estar por encima de los 20 milímetros de mercurio, con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 100%. Aquí tenemos, estaba cambiando imágenes en chat con uno de mis adjuntos, mostrándole el signo de la luna creciente, que es papiledema. Este es el nervio óptico. Porque estábamos chateando a propósito de esta imagen de una señora que llegó a terapia intensiva con un ictus hemorrágico severísimo, realmente una apoplejía. Y cuando se le hizo el examen del nervio óptico a 3 milímetros de profundidad, su tamaño era de 7.3 milímetros. Ya le dije que cuando es más de 5.5 ya el asunto es grave. Y la papila, que habíamos visto aquí como una cosita de luna creciente, esta imagen que está acá de esta paciente es un inmenso edema papilar, que parece más que un edema papilar, un tumor del polo posterior del ojo.
Entonces, aquí sus medidas, 1,53 por 0,54. Este caso lo manejó y lo consultamos por telemedicina la doctora Laura Sánchez, que está acá, que fue nuestra fellow mucho tiempo y ahora uno de nuestros brillantes adjuntos en nuestro laboratorio de ecografía vascular del Instituto Médico La Floresta. El Doppler transcraneal tiene una sensibilidad, según la literatura, de 90,9 a 98,2%, con una especificidad que varía en trabajos que hablan de 75%, pero otros dicen que tiene una especificidad del 100%. Esto consultado en literatura más anterior, pero también en literatura reciente, como en esta publicación del año 2020. Entonces tiene limitaciones, es operador dependiente, como siempre dicen del ultrasonido, ¿no? El ultrasonido es operador dependiente, pero colocar un stent carotídeo es operador dependiente, hacer una colecistectomía también es operador dependiente. Así que todo acto médico es operador dependiente y el ultrasonido es un acto médico. Atención, de 10 a 20% de los adultos no tienen una adecuada ventana acústica. Y 11% de los niños tampoco tienen esa ventana acústica que permita ver todas las arterias. La disminución de esa ventana acústica varía en pocos porque es un solo vaso el que quiero verlo. La cerebral media. En el protocolo completo hay que ver todo el polígono. Y si uno no lo ve todo, se dice que el examen no es concluyente. Pero sepan pues que hay ventanas acústicas que son más difíciles y a medida que el paciente envejece, empeora la ventana y es aún peor en las mujeres. Requiere, por supuesto, una curva de aprendizaje y el adecuado equipamiento que ya les mostré. Quiero invitarlos, si les interesa este tema, ya como esta última lámina, nosotros tenemos una plataforma docente que se llama sonoimagen.com. Allá hay cursos que ofrecemos en vivo y tenemos una serie de cursos en modo virtual, ya grabados, es método asincrónico. Y ofrecemos allí un curso Doppler transcraneal de mucho mayor profundidad, de varias sesiones que enfocamos con todas las aplicaciones más importantes. Así que para aquellos que estén interesados en el tema y profundizar más el conocimiento que hemos impartido o compartido con ustedes hoy, pueden ir entonces a nuestra plataforma y registrarse y hacer el curso virtual de Doppler transcraneal. Todos nuestros cursantes obtienen una credencial como esta, con las entidades que nos avalan, Jefferson University, la POCUS Certification Academy y pues el sello reconocido de Sonoimagen, que tiene más de 25 años en el mercado ofreciendo cursos de ultrasonido. Tenemos esta certificación o reconocimiento de la POCUS Certification Academy de Estados Unidos desde el año 2020-2021 y fuimos pues la primera institución latinoamericana a obtener este tipo de certificado y la 12ª del mundo. Entonces, con gran orgullo y responsabilidad les puedo decir que nuestros cursos llevan la metodología y el reconocimiento de importantes centros de los Estados Unidos. Y bueno, esperando que esto haya sido de su interés y agrado, estamos entonces ahora con unos minutos más para poder responder a algunas preguntas y respuestas que ustedes tengan. Muchísimas gracias por su atención, definitivamente. Excelente, doctor. Ya por acá las Ok. personas empiezan a hacer sus preguntas y comentarios. Les recordamos a todos que igual pueden hacerlo bien sea a través de la opción de preguntas y respuestas o a través del chat para que todos nuestros participantes puedan interactuar. La primera pregunta la hace el doctor Carlos Martínez Hernández. Dice, buenas noches, saludos desde México. ¿Cuál transductor se utiliza para ver edema de papila? El transductor lineal, con el que hacemos carótidas o pequeñas partes. Es un transductor que por lo general tienen de 10 a 5 MHz. Si usted tiene 12 a 5 MHz, mejor todavía. Aquí la única precaución que sí les voy a decir, que cuando estén examinando el ojo, nervio óptico, retina, disminuyan la potencia, preferiblemente del transductor, la potencia de salida, para no aplicar tanta energía en esta estructura noble como es el nervio óptico o la retina. Y es un estudio que debe ser hecho lo más rápido posible. Recuerden el principio radiológico ALARA, que es obtener la mejor imagen,
la mejor imagen, la imagen diagnóstica, con la menor cantidad de radiación, con la menor cantidad de energía. Entonces, traductor lineal de 10 a 5 MHz. Perfecto, doctor. Ya tenemos por acá otra pregunta. El doctor Raúl Mejía dice, ¿hacia qué lado se debe orientar la muesca notch en la ventana temporal? Sí, normalmente mucha gente como técnica pone siempre la muesca del transductor hacia adelante, hacia los ojos. Por principio, nosotros sabemos que cuando estamos en longitudinal, el norte del transductor va hacia la cabeza, cuando estamos en transversal va hacia la derecha del paciente. Entonces, si usted utiliza, bien sea el norte del transductor en el lado derecho hacia atrás y en el lado izquierdo hacia adelante, también es válido colocarlos en ambos, este, eh, eh, el izquierdo hacia adelante y el derecho hacia atrás. Yo generalmente lo hago así, pero si usted lo hace en los dos lados hacia los ojos, es correcto. Lo que usted tiene que ubicarse es cuando ve el mesencéfalo y busca la mariposita, bueno, ¿dónde está la zona en modo B que hace los latidos? Que ese es el polígono de Willis apoyado en la silla turca. Entonces, orientarse, no confundirse, que si se ponga a revisar las arterias cerebrales posteriores que bordean a la mariposita y se dirigen hacia el cerebelo. Bien, doctor, tenemos por acá una pregunta del doctor Jorge Sanjuanelo desde Cartagena. Díganos algo con respecto a los niños trepanocíticos en cuanto a la velocidad media normal. Bueno, se lo digo con mucho gusto, conocemos y apreciamos al doctor Sanjuanelo, no es parte de este protocolo POCUS, pero para los niños esperamos que la velocidad media de pico máximo sea menor de 170 centímetros por segundo. Si el valor está entre 170 y 199 centímetros por segundo, sería un estudio condicional que tal vez esté ocurriendo allí una estenosis por drepanocitos apilados. Ahora, si la velocidad media, pico máxima, es superior de 200 centímetros por segundo en adelante, eso es un indicativo de que ese paciente va a hacer si no se trata, un accidente cerebrovascular que debe prevenirse. Un momentito, por favor, ya voy. Entonces, decir que si no se trata, ¿y cuál es el tratamiento de esos niños? Que entren en un plan de transfusiones crónicas desde el momento del diagnóstico hasta los 16 años de edad. Bien, doctor, avanzando por acá, la doctora Marcela Solano nos dice buenas noches, felicidades por la ponencia y nos dice lo siguiente, en nuestras unidades no tenemos sectoriales, ¿se puede utilizar otro transductor como sustituto? No, ninguno. Por eso fui enfático en la instrumentación al principio. Usted necesita un traductor sectorial y un equipo que acepte el traductor sectorial. Y además de eso, que su equipo tenga el software del preset o preajuste para el análisis espectral y los cálculos necesarios para que la señal penetre y pueda usted hacer el doble transcraneal. Tenemos otra pregunta por acá, el doctor Manuel Rafael Acuña dice, DTC en paciente migrañoso, ¿alguna técnica? La técnica, bueno, esto es otra cosa. No es POCUS, como tampoco es POCUS el del niño, pero con mucho gusto comparto. El paciente migrañoso y sobre todo inexplicable o resistente a tratamiento debe ser estudiado con un doble transcraneal. Ahora, la migraña no entra dentro del protocolo que les mostré de los guidelines de la IUM, pero sí en la IUM entra foramen oval persistente. Y una de las causas de estas migrañas inexplicables son pequeños infartos cerebrales que pueden llamarse criptogénicos. Usted examina y no lo encuentra ninguna causa. Entonces, ahí está formalmente indicada la realización de un doble transcraneal, pero eso ya es una técnica diferente con una canalización de vena periférica, con inyección de microburbujas, maniobra de valsalva, en fin, es una tecnología, es una técnica totalmente diferente.
Tanto la drepanocitosis como el foramen oval persistente y el estudio de migrañas están en nuestro curso de Doppler transcraneal, el más extenso que está en la plataforma. Bien, tenemos por acá una pregunta del doctor Carlos Martínez. Dice, ¿cuál es la certeza de diagnóstico para foramen oval comparado con estudios transesofágico con ecocontraste? Ok. Por mucho tiempo se ha dicho que el transesofágico es el estándar, el gold standard. Y sin embargo, hay estudios más recientes que dicen que no, que el gold standard debe ser el Doppler transcraneal con contraste. Igual, el contraste son las microburbujas. Entonces, las opiniones están en este momento algo divididas. Si usted dice que el gold standard es el traje esofágico, es correcto. Y la sensibilidad y la especificidad de ambos estudios es la misma, según muchos trabajos de investigación. Así que repito, si usted dice que el gold standard es traje esofágico porque tiene la mejor sensibilidad y especificidad, usted está correcto. Pero si usted dice que Doppler transcranial con contraste es el gold standard porque tiene una excelente sensibilidad y especificidad, también está correcto. La siguiente pregunta que tenemos por acá en nuestro chat la hace el doctor Miguel Díaz Pérez. Dice, si no cuento con el software del DTC en mi ultrasonido, ¿aún así podré hacer algunas evaluaciones? No, no. Doppler transcranial, no. Doppler transcranial requiere un traductor sectorial, que los americanos llaman phased array, que es el de corazón. Yo la sugerencia que les haría, dependiendo de sus laboratorios, cuántos trabajan, si usted es un médico que tiene su propia máquina, búsquese una asociación con algún cardiólogo, compren el sistema, el traductor entre los dos, y el cardiólogo lo usa para lo suyo y usted lo usa para el doble transcranial. Eso podría ser una opción, si es que el precio se le escapa. Pero repito, no necesitamos una super máquina de cientos de miles de dólares para poder hacer esto. Podemos hacer, como les mostré, estos equipos que son portátiles de consola o consola, como lo llaman en algunos países, que son de un precio mucho más accesible y que su traductor sectorial, como este ejemplo que les mostré, no me da pena decirlo, son nuestros patrocinantes, como este Edge 2, pero que antes era el Micromax y que antes era el Turbo, pero cualquiera de ellos se puede hacer con el traductor P51, el código de P51. Lo Bien, que sí puede hacer es el ocular para ver, a ver si hay edema cerebral. Ese sería lo que podría hacer con el traductor lineal para dar alguna información a ese paciente crítico que está en terapia intensiva, pero transcranial no. Uy, ajá, no se movió. bien, doctor, perfecto. Ya por acá estamos revisando, vemos que no tenemos más preguntas, pero bueno, tenemos muchos comentarios positivos y felicitaciones para usted. Eh, Muchas gracias. ya vamos a ver. Bueno, Ok, entonces sí, ya tenemos estamos. una pregunta ya antes de Ok, cerrar. La doctora entonces, Karel Martínez dice, ajá. ¿cree posible llegar a realizar el DTC con transductores como el BSACN? Uy, sumamente técnico. Y si es Karel Martínez, que yo conozco, está trasnochado porque vive en España. Es un exalumno brillante emigrado. Sería coincidencia que fuera el mismo nombre, pero si no lo es, pues respondo. Eh, eh, si es Karel Martínez de España, exalumno, pues sé que trabaja con unas tecnologías y me ha mandado algunas fotografías muy recientes de algunos equipos que ni al mercado han salido todavía en Europa. Pero tanto si es mi exalumno de España o es alguien, Karel Martínez, de este lado del charco, no conozco esas siglas de ese traductor. Sería interesante si nos pueden pasar por mensaje, lo dejan en el chat, de qué se trata, de qué marca es, porque por las siglas desconozco qué traductor es. Sí, dice ser Karel Martínez de España. Que un honor poder verlo, dice por acá, Ah, doctor. trasnochado, trasnochado. Allá son como las 4 de la mañana. Gracias por asistir, Karel. Excelente, doctor. Pues Y ya bueno, con ¿y que por qué no esto, nos dice que Karel ponga ahí qué traductor es ese y nos ilumina?
porque, porque sé que utiliza tecnología de última generación en su centro de trabajo en Madrid. Bien, perfecto. Seguimos leyendo por Bien. acá. Bastantes mensajes de felicitaciones. Excelente ponencia. Saludos de México, desde Chile, desde Ecuador. Buenísimo que nos estén acompañando. Muy bien, muchísimas gracias. Pues debo agradecer definitivamente a Sónica por su patrocinio, su interés en la divulgación de esta técnica POCUS y así como les dije sobre los cursos que ofrecemos en nuestra plataforma, también puedo adelantarles de que Sónica está organizando un ciclo de cursos presenciales con mi persona en México. Así que, bueno, próximamente estaremos en la amadísima y apreciadísima tierra mexicana, acompañando en las actividades docentes de la compañía Sónica y las marcas que